Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Inversion Fair Value Gap. Ok, tenemos este movimiento de precio. Vamos a imaginarnos que estamos en un movimiento en dirección alcista. Vemos cómo el precio retrocede y rompe el mínimo anterior. Finalmente, después del rompimiento, el precio tiene una reacción rápida. Muchos esperarían que después de una neutralización tienen un movimiento contrario y esperarían irse al infinito y más allá. O de repente has escuchado o te han dicho que después de una neutralización se va a formar un Fair Value Gap y ese va a ser tu punto de entrada. Entonces proceden y marcan su Fair Value Gap. Por supuesto que tienen la expectativa de que el precio reaccione ahí porque quieren anticiparte a la formación de un shift, o simplemente porque te dijeron que cuando el precio neutraliza un mínimo y tiene un movimiento rápido contrario, se va a formar un Fair Value Gap y puedes anticiparte al movimiento. Pero la realidad es que tienes que tener muchas consideraciones adicionales para poder configurar un setup. Sin embargo, en el ejemplo, como puedes notar, el precio retrocede, vuelve a subir, consolida un poquito, vuelve a subir, retrocede, vuelve a subir un poquito, vuelve a romper el mínimo, finalmente, boom, 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 sube y rompe el máximo anterior. En este punto podemos constituir este Fair Value Gap que fue atravesado en un primer momento cuando rompió el mínimo anterior, hace un segundo rompimiento, posteriormente vuelve a ser testeado, hace un tercer rompimiento a la baja y posteriormente vuelve a ser superado generando un rompimiento alcista. Como bien ya sabes, y ya lo hemos visto anteriormente, ese Fair Value Gap en un momento fue penetrado a la baja y si tú ves con detalle, mira el precio como toca ese nivel que constituiría un BPR, ¿correcto? Porque fue atravesado una vez. Constituye un BPR, el precio reacciona, lo supera nuevamente y nuevamente hacia abajo, lo vuelve a retestear, hace un tercer rompimiento bajista y posteriormente vuelve a superarlo haciendo un rompimiento alcista. Sí, muchos pueden confundirse aquí y la verdad es de que un Fair Value Gap, Inversion Fair Value Gap, cuando es Fair Value Gap al principio, porque lógicamente se formó, era un Fair Value Gap alcista, fue superado a la baja. Sabemos que cuando un desequilibrio es superado a la baja se convierte en un rango en equilibrio, constituiría un BPR y cambiaría su polaridad. Quiere decir que daría la continuación alcista. Sin embargo, este rango en equilibrio nuevamente como BPR es superado al alza, posteriormente el movimiento se da hacia el bajo haciendo el tercer rompimiento, pero vuelve a ser superado con un movimiento alcista y aquí constituiría el concepto de un Inversion Fair Value Gap. ¿Y cuál sería la expectativa? Pues la expectativa sería tener un testeo del nivel para tener un posterior movimiento en la dirección que corresponde. En este caso, después de haber tenido los tres rompimientos bajistas, mira lo que nos forma el precio, máximos cada vez más bajos, te hace un rompimiento del máximo anterior, retestea el nivel y boom, se lleva los máximos. Recuerda que mencioné al principio del video que estábamos en dirección alcista. Ok, espero que haya sido entendido, un concepto muy bueno para utilizarlo en reversiones, no es muy complicado, bastante sencillo de usar. De repente si estás empezando se te complica, pero tranquilo porque
te voy a dar una sugerencia. Si estás empezando, no metas dinero en ningún broker. Primero, practica, haz backtesting, prueba los conceptos. No es porque ves este video, si llegaste aquí por primera vez y no tienes experiencia, te vas a ir de frente al gráfico porque marcas un desequilibrio y ya. No, hay muchas cosas que tienes que tener en consideración, pero no te preocupes, que acá recién estamos empezando y te voy a dar todas las bases que necesitas para que tengas un mejor entendimiento al momento de hacer una lectura en el precio. Ok, aquí hemos concluido con los episodios de ineficiencia de mercado. Ya hemos visto Fair Value Gaps, BPRs, Measuring Gaps, Breakaway Gaps, Inversion Fair Value Gaps. Y en el próximo capítulo vamos a ver todas estas formaciones en un gráfico. Vamos a trabajar de manera aplicativa cómo podemos nosotros utilizar estos conceptos a nuestro favor, de tal manera que tú puedas poner en práctica estos conceptos y tú mismo puedas hacer las pruebas que corresponden en tu backtesting y poco a poco ir interiorizando toda esta información. Así que sin más, y como siempre, te deseo buena suerte y buen trading para la semana. Nos vemos en el próximo video.